muchas gracias, Elías, por la presentación. Muchas gracias a la UNIR, a la Facultad Complutense, por a estar en sus instalaciones, ¿no? Y bueno, para iniciar la charla, ¿no? La charla que vamos a hacer el compañero Jesús y yo, primero vamos a enfocarlo desde un punto de vista que se conozca un poco la Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio en este ámbito, ¿no?, de los delitos de odio y discurso de odio, para intentar una de las cuestiones que más estamos trabajando, no solo en el ámbito policial, sino también, como conocemos, ¿no?, y conocéis, estamos ante cuestiones totalmente transversales. Por lo tanto, trabajamos interinstitucionalmente en un acuerdo interinstitucional y no solo con el ámbito policial, sino con otros ministerios, incluso con el Consejo General del Poder Judicial, con el Ministerio Fiscal, etcétera, y el Ministerio, por ejemplo, de Educación, ¿no?, también en este sentido, para después pasar a cuestiones que estamos haciendo en la Oficina Nacional a través del Departamento de Estudios, distintas investigaciones en colaboración con diferentes universidades, ¿no? En un primer lugar, sí que queremos, para que por lo menos se conozca, ¿no?, la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, que aunque empezamos en 2017, fue en el 2018 cuando, como bien ha dicho Elías, era la creación oficial a través de una instrucción del Secretario de Estado de Seguridad. Y en ella tenemos múltiples funciones, como aparecen en cualquier, ¿no?, normativa, instrucción, competencias, funciones, etcétera, en general, pero las principales, ser observatorio del fenómeno en el ámbito del Ministerio de Interior, pero pronto se vio la transversalidad que existía y por eso tenemos que trabajar totalmente con otros ministerios, instituciones, universidades, fundamental esa colaboración con las universidades en el aspecto del conocimiento, del estudio en general, y poco a poco, desde que su creación, empezamos a no solo, primero, también con el tercer sector, la sociedad civil, porque es la que de la cual bebemos, ¿no?, mucha de la información, que si no sería imposible, inviable conocer el fenómeno, pero después para poder, digamos, desarrollarlo, y también con una metodología, también, porque después muchas cuestiones, los que llevamos un tiempo en este ámbito, pues vas haciendo tus hipótesis iniciales, ¿no?, que pueden ser lógicas, pero que si no existen después una metodología científica detrás, un estudio que lo avale, pues no nos sirve para poder desarrollarlo, para poder realizar incluso políticas o solicitud en este caso, hacia el Ministerio de Interior e incluso al propio Gobierno que esté en su momento, y por lo tanto era totalmente necesario, ¿no? Entonces, no solo para el ámbito ya nacional, sino también, como veis en la transparencia, en la diapositiva, en el ámbito europeo principalmente, porque somos en punto de referencia en este ámbito del Ministerio de Interior con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la FRA, la OSCE también de seguridad, CEPOL, que es el tema de la Academia de Policía, la ODIR, que está dentro de la OSCE, en este caso la Oficina Nacional, la oficina que está dentro de la OSCE para cuestiones de formación en este ámbito, y en general también con la Comisión Europea y otros, y participamos en distintos high level group que existen en este ámbito. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la 11ª reunión ya del grupo de trabajo del High Level Group de Delitos y Discurso de Odio, que este año, con la presidencia del Consejo de la Unión Europea, se ha desarrollado aquí en Madrid. Y, lógicamente, muy importante, como había dicho, las cuestiones desde el punto de vista con el tercer sector, para conocer la problemática de primera mano en ese sentido. El desarrollo de los informes estadísticos de criminalidad, también estas cuestiones todas están en nuestra página web, en la página web del Ministerio de Interior, y dentro de una vez que se mete uno en el Ministerio de Interior hay una parte que aparece esta anagrama de ONDOZ, en el cual, clicando ahí, pues se puede descargar cualquiera de la información que vamos publicando, tanto guías, protocolo de actuación en las fuerzas y cuerpos de seguridad, o también incluso los 2 planes de acción que hemos desarrollado junto con las instituciones y con el tercer sector, ¿no? Y bueno, y la otra pata, ¿no?, desde el punto de vista de Big Data, de estudios, etcétera. Pero al final, nosotros no somos una oficina de denuncias, ni mucho menos. Somos observatorio para cualquier cuestión que nos llega, a través incluso de un correo que tenemos de asistencia, pasarlo para que lo puedan investigar
En este caso, obligatoriamente las instrucciones que marcamos, Policía Nacional y Guardia Civil, porque la Oficina Nacional estamos compuestos pues, de personal tanto de Policía Nacional como Guardia Civil. Yo en mi caso soy capitán de la Guardia Civil, Jesús es Policía Nacional y no obstante sí que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años también una importante relación con las autonómicas, policías municipales y locales, porque son cuestiones al final, como estamos comentando, muy importantes a efectos de poder también buscar otras problemáticas, porque estaba comentando del informe estadístico, las problemáticas de la infradenuncia, que también comentará después Jesús, ¿no? Observadas no solo desde la propia FRA, sino también desde una encuesta que hicimos nosotros y que ahora estamos desarrollando otra, ¿no? Porque en los informes estadísticos es la delincuencia, en este caso delitos y discurso de odio, conocida anualmente, ¿no? En ese sentido. Bueno, de acuerdo a estos planes de acción que se han ido desarrollando a lo largo de estos años, estamos en el segundo que termina en 2024, 2022-2024, se han ido desarrollando un montón de medidas que nos pedían, incluso el propio tercer sector, como por ejemplo dentro de la PP de Policía Nacional y Guardia Civil, que queremos también que pueda llegar, digamos, lo que se llama LERCOPS, a otras unidades, una pestaña específica para denunciar o incluso informar como testigo de, igual que existe para robos, para violencia de género, etcétera, que exista una pestaña también de delitos de odio, ¿no? Entre otras cosas también, ya con el segundo plan vimos la necesidad total, porque lo ha comentado el ponente anterior, la dificultad de muchas de las expresiones, primero del concepto de delito de odio, de discurso de odio, expresión de odio, discursos odiosos, cuando no es algo a lo mejor penal, pero que no por ello a lo mejor deja de ser importante desde un punto de vista sociológico, y al final hace falta una especialización en este ámbito y, por lo tanto, gracias al segundo plan de acción hemos creado los cuerpos a petición y cumpliendo el segundo plan de acción, pues grupos específicos, por ejemplo en Policía Nacional los EVO y en Guardia Civil REDO, y en autonómicas también se están especializando en ese ámbito, y muchas policías locales y municipales con capacidad para ello también se están especializando en esta materia, porque vemos que si no, muchas de las cuestiones también no se conocen como tal delito de odio o discurso de odio en su caso concreto, y es una cuestión que hemos estado trabajando y está empezando, digamos, a dar sus frutos. Esto también tenemos en la página web, entre otras cosas, pero es importante que se conozca este mapa de recursos, porque dentro de las buenas prácticas que nos han ido copiando en otros países y que hemos ido a dar distintas charlas en distintos países para que se hicieran cuestiones similares, pedido por la propia OSCE y por la propia ODIHR, este mapa de recursos que es vivo, en el cual lo que se pretende con ello es que se conozca en cada provincia qué oficina de atención a víctimas hay, dónde está, correo, número de teléfono, e incluso cualquier asociación que pueda tener o facilitar, digamos, apoyo de todo tipo a cualquier víctima de delito de odio o de discurso de odio. Incluso, ahora vamos a validar incluso otras 10 asociaciones más que han conocido el mapa, y por eso es un mapa vivo. Y lo que queremos con ello es que no solo que cualquier persona pueda conocer dónde poder apoyarse, porque, por ejemplo, para ir a una oficina de atención a víctimas no hace falta denunciar. Nosotros, claro, lo que queremos es que se denuncie para que se conozca, ¿no? El hecho, pero por lo menos para ese apoyo a víctimas, que conozcan la existencia de esas oficinas o incluso otras asociaciones que les pueden derivar, ¿no?, después a la policía, a la Guardia Civil, a las autonómicas, etcétera. Es una cuestión que queremos incluso con el plan que si alguna víctima va a denunciar, que se le dé por escrito sin que tenga que esa víctima, muchas veces por algún estrés postraumático no lo va a mirar, u otras cuestiones, pues que lo tenga en documento, ¿no? Y con ello también queremos, como en su caso se ha hecho en su día en Biogen, pero lógicamente aquí no tiene nada que ver con Biogen desde el punto de vista de un algoritmo que nos dé un índice de riesgo determinado, una valoración de riesgo, porque estamos hablando de circunstancias muy diferentes, son personas muy diferentes, etcétera. Estamos hablando de aporofobia, LGTBifobia, estamos hablando de contrarreligión, estamos hablando de antisemitismo, estamos hablando de muchas circunstancias, discapacidad, contra discapacidad, pero sí que poco a poco, con esa especialización,
el que esa víctima, cuando se presente a realizar cualquier tipo de denuncia, incluso a través de las propias oficinas de atención a víctimas, ya hemos estado trabajando en una guía para que se haga ya un individual needs assessment desde el punto de vista las necesidades individuales que tiene que tener esa persona, sobre todo también en el ámbito policial, en seguridad, en el ámbito de oficina en otros sentidos. Entonces es una cuestión que desde Europa también se nos está pidiendo y que vamos a intentar ya con este segundo plan de acción realizar, ¿no? Esto está todo colgado también en la web y ese es el protocolo de actuación que hemos reformado varias veces. 2014 se reformó en 2015, 2020 volvimos a reformarlo y que era ya cuando estábamos la oficina. 2023, en junio de 2023, lo que hicimos simplemente es añadir las reformas que hubo en 2021 y 2022 de cuando se incluyó edad, aporofobia, exclusión social, y el 2022 el tema de antigitanismo, cuestión que nosotros desde el punto de vista policial y el punto de vista estadístico ya lo teníamos incluido, lo hemos ido incluyendo por delante incluso del Código Penal, porque veíamos esa necesidad de desglosarlo, tanto lo de aporofobia ya lo teníamos desglosado, aunque en el ámbito penal lo incluían por el 173 contra la integridad moral, pero nosotros veíamos claramente que es un delito de odio del 22.4 y igual desglosamos en su día también de racismo, porque no existía la cuestión de antigitanismo, que después posteriormente también se ha incluido también, pero para ver al final, ir conociendo dentro de las posibilidades de la protección de datos, etcétera, mejor el fenómeno, ¿no? Tenemos también la guía de buenas prácticas, que viene a decir cómo denunciar indicadores de polarización, con un resumen muy cortito al final de cuestiones que son importantes y que vienen en el propio protocolo de actuación. Una guía de actuación víctima de delitos contra discapacidad intelectual que hicimos con plena inclusión, desde el punto de vista no solo ya de las víctimas, sino puede ser incluso hasta de personas que son detenidas, para evitar que puedan tener una indefensión desde el principio, porque al final son también víctimas del sistema o del ámbito en el que estemos, ¿no? Porque al final, si no se conoce desde el principio que esa persona puede tener esa discapacidad del desarrollo en un momento, pues es muy complicado que se le dé los apoyos necesarios, ¿no? Por eso apareció la figura del facilitador, en la cual estamos trabajando con plena inclusión y con otros actores también, y es una cuestión para poder identificar esa persona puede tener algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Igual que estamos trabajando ahora con el ámbito de una guía que existía en el Ministerio del Interior para modificarla, porque hay cuestiones que han ido variando, que cuando se hizo en su momento con Alapar, tenemos un grupo de trabajo que está la Fiscalía, una fiscal escrita de la Fiscalía de Sala Nueva de Delitos de Odio, está también la Fiscalía de Discapacidad, la señora Belina, etcétera. Y estamos trabajando en este caso para una modificación que queremos que salga por lo menos a final de 2024, todas las modificaciones nuevas. Una que hemos hecho con el ámbito también con trabajo con personas profesionales de la psiquiatría, asistencia a víctimas de delitos de odio, la que denominamos la guía de trauma, con preguntas, etcétera, para poder determinar si puede existir o no un trauma o un estrés postraumático en algunas de estas víctimas. No solo de delitos de odio grave, porque muchas veces no, solo grave no. Es que muchas veces, aunque no sea tan grave, no está tan grave para ti o para una persona. Pero lo que no es tan grave para una persona, a lo mejor para otra es un mundo. Entonces, también eso nos puede ayudar a los profesionales y a los que no son profesionales, a la sociedad en general. Y un sinfín, digamos, de cuestiones que podéis ir enfocando, ir descargando y que se conozcan, digamos, dentro de simplemente poniendo Ministerio de Interior y dentro, una vez en el primer link, justo debajo de la fotografía que hayan en su momento de alguna noticia, aparecen el CNDES, que es el Centro Nacional de Desaparecidos, Biogen, Oficina Nacional de Delitos de Odio. Clicando ahí tenemos una gran cantidad de publicaciones que vamos desarrollando, incluso estudios que estamos realizando ahora. El problema, que algunas cuestiones ya hemos estado comentando, ya para pasar a esta segunda parte, ¿no? Un poco más conceptual o intentar ser más conceptual. Estamos hablando de odio porque siempre decimos odio, o más bien estamos hablando de esa intolerancia, de prejuicios. Uno de los problemas que hemos visto es el concepto, o mejor dicho, la expresión que hemos utilizado, pero la hemos tenido que utilizar porque era para entendernos a nivel europeo con los otros países: delitos de odio, discurso de odio, ¿no? Que son dos cosas. Discurso de odio, al fin y al cabo, es una forma específica de los delitos de odio, una forma muy específica porque tiene su regulación, su artículo 510, ¿no? Pero al final bebe, ¿no?, de esas mismas características y con una importancia una gran importancia por el tema de la publicidad, ¿no?
Pero lo que hicimos, o lo que se hizo, ¿no?, es al final es una traducción literal de hate crimes. O sea, hate crimes o hate speech. Entonces, al final, nos aboca a pensar en odio, y el odio al final nos confunde. Nos confunde esa palabra, ese término, ese odio como sentimiento, como algo interno, como algo que mientras no se extrapole hacia afuera, pues queda ahí en la parte interior, ¿no? Y no puede ni ser castigado, ni penado, y tiene que ser, en ese caso, respetado. Otra cosa es cuando va al exterior, ¿no? Entonces, a lo mejor en nuestra cultura podríamos haberlo entendido mejor como delitos de intolerancia o delitos de prejuicio. Y después también no solo quedarnos en el ámbito delictivo también, porque muchas veces hay cosas que no son delito, pero que pueden ser en su momento algo muy importante para mover masas, para mover determinadas cuestiones del ámbito sociológico, y al final es una cuestión que también hay que tener en cuenta, sobre todo desde el ámbito preventivo. O sea, hay que ser delito. El problema es que hasta ahora también o era delito o no era nada. Ahora, poco a poco, va habiendo más leyes administrativas autonómicas, a ver si se empieza a aplicar la ley 15/2022 con nombramiento de autoridad nacional, que las propias autonomías, etcétera, porque hay muchas cuestiones, que es lo que se quejan las víctimas, es que dentro de la falta de confiabilidad que puede tener en las instituciones, en la policía, etcétera, es que ¿para qué voy a denunciar si no hay nada? Pero es que nada más que falta algún elemento del tipo, o no hay alguna cosa que pueda demostrarse, ya se cae, se archiva como tal delito o discurso de odio en su caso, y no es nada, porque nos falta ese ámbito administrativo, ese cambio. Ahí es un campo que hay que seguir trabajando, y ahí sacaríamos muchas cuestiones desde el punto de vista de la infradenuncia. El problema, bueno, pues un poco viene al final lo que hemos comentado, de esos prejuicios negativos, de esa intolerancia que nos viene marcados, no voy aquí a comentar porque eso es, digamos, de otras ponencias, ¿no? La problemática que existe desde el punto de vista de toda la información que tenemos en comparación con lo que teníamos anteriormente, esos heurísticos que son los que nos van a filtrar esa información que tenemos de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros propios experiencias pasadas, pero también incluso a nuestra educación también que hemos tenido en las distintas etapas, incluso no nuestra educación, lo que viene de generaciones anteriores. Entonces vemos al final que nos está filtrando toda esta información, macroinformación que nos llega, que nos ayuda a tomar decisiones, pero el problema es que al simplificar y filtrar de esa forma, pues nos aparecen esas conclusiones sesgadas, esos sesgos cognitivos, que mientras sea algo estereotipado, sea algo cognitivo, sea algo categorizado, sea algo que me sirve para simplemente porque yo para categorizar a alguien de acuerdo a unas determinadas cuestiones, a un determinado grupo, para elegir a mi pareja, para elegir a mis amigos, para otras cuestiones, es algo natural y que es correcto. El problema es cuando lo volvemos totalmente emocional y lo sacamos, ¿no?, digamos, hacia afuera, empezando en esa pirámide del odio con actitudes prejuiciosas, con insultos, y empezamos a subir hasta el genocidio, ¿no? Y en ese sentido. Vale, pues entonces, al final, ese prejuicio vemos que es un elemento, ¿no?, sine qua non para esa violencia de esa pirámide del odio, pero no solo por pertenecer, o porque el autor ve que pertenece, sino porque el autor cree que pertenece a una determinada. Por lo tanto, aunque no pertenezca a unos determinados colectivos o tenga unas determinadas circunstancias, si ese autor cree que pertenece, también estamos ante un delito de odio, o si estamos en el tema de redes sociales, en el discurso de odio, estaríamos también en ese sentido, en este ámbito, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un problema conceptual, pero lo más fácil, aunque tengamos ahí delitos de odio, discurso de odio, delitos de discriminación, al final todo se mueve en lo mismo. Si hablamos desde el punto de vista penal, como si hablamos desde el punto de vista que a mí me gusta más hablar de incidentes, para no meterlo solo en el ámbito penal, porque hay cuestiones más importantes sobre todo en el ámbito de la prevención, ¿no? Incidentes de odio. Al final sí que lo podemos extrapolar desde el ámbito penal a los incidentes normales para esa prevención, ¿no? Y es en ese sentido que la forma más fácil de intentar ese concepto tan complicado es pensar que cualquier delito, incluso un robo, fuerza cosas, podría ser, el problema en el ámbito penal es demostrarlo, podría ser un delito de odio, un delito de prejuicio. Si existe esa motivación marcada si estamos en el ámbito penal, lo que viene marcado en el 22.4, en el discurso de odio, lo que viene marcado, que es idéntico en el 510 de discurso de odio, pero al final lo normal lo vemos en lesiones, en amenazas, pero podría ser un robo forzacosas. El problema es, ya digo, demostrarlo en el ámbito delictivo. Si nos vamos al ámbito administrativo,
que todavía, como digo, a la 15/2022, ya ahí tenemos un numerus apertus, a diferencia del ámbito penal, que es un numerus clausus, que es solamente lo que viene ahí y no, por ejemplo, la profesión no viene, por lo tanto, contra los periodistas, contra los toreros, contra los policías. No existe delito de odio desde ese punto de vista, porque así lo ha marcado el propio Tribunal Supremo, porque no viene específicamente en el ámbito penal. Pero en el ámbito administrativo sí podría caber, porque lo han dejado abierto, en numerus apertus. O sea, eso lo indicaría ya la propia autoridad nacional, que todavía no se ha nombrado y no se ha desarrollado en las distintas comunidades autónomas. Solo existe una ley similar en el ámbito de la comunidad autónoma, una ley general que no solo va dedicada, por ejemplo, como algunas leyes autonómicas, a LGTBI-fobia, pero quedan fuera, digamos, otras circunstancias, ¿no? Entonces, el concepto claro es que cualquier delito, por lo tanto, cualquier acción puede ser un delito o un incidente, si nos vamos a infracciones o a otras cuestiones más preventivas, podría ser si existe esa motivación por esas circunstancias. Si vamos al ámbito penal, hay unas circunstancias tasadas; si nos vamos a otros ámbitos, pueden abrirse esas circunstancias en numerus apertus. Tal forma que incluso lo que conocemos como gordofobia en el ámbito en el ciberbullying podría ser perfectamente un incidente de odio. Entonces estamos en ese ámbito también trabajando del ciberacoso, que en el ámbito del plan director, de cuando van los agentes tutores de policía municipal o local o los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, y que les piden temas de drogas o temas que hablen de tema de bullying o ciberbullying. Antes no se enfocaba así, ahora poco a poco se va enfocando, porque la mayoría de bullying y ciberbullying, sobre todo, viene por algún incidente de prejuicio. Incluso no tienen por qué ser los del ámbito penal, como estamos diciendo. Hasta gafafobia, que antes tanto escuchábamos y que era normal, pero es que ahora no se queda además en el colegio. Es que ahí suicídiate, no sé qué, porque eres un gordo, porque eres no sé qué. O sea, son cuestiones que al final estamos hablando de una posible inducción hasta incluso al suicidio. Sabemos hasta dónde puede llegar esas cosas que dicen, va, pero si eso lo he tenido siempre, pero tú te ibas a casa, no tiene nada que ver, y además para eso estamos, para intentar, digamos, el concienciar en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, está claro que delito base o incidente base, y la motivación. Es muy importante esa motivación para demostrarla. Números clausus serán el 22.4, que son las que vienen, no vienen nada más, no me voy a detener porque están en el Código Penal. Entre ellas se han ido incluyendo. Nosotros edad ya lo teníamos, aunque se incluyó en 2021, como lo habíamos incluido de forma más genérica en las estadísticas como discriminación generacional, porque muchas veces al final la edad iba mucho, sobre todo por cuestiones, informes de Fiscalía, a la gerontofobia, a personas de tercera edad, cuando se está demostrando y está habiendo prejuicios, agresiones intergeneracional, o sea, de chavales de 18, 16, a personas de 40 y algo, 50. O sea, estamos viendo esa falta. Por eso es tan importante también incidir en esos prejuicios desde el principio, desde las etapas tempranas de la vida, ¿no? Bueno, y el discurso de odio, ¿no? Aquí tenemos, es enorme el discurso de odio. La verdad que nunca mejor dicho, es odioso leerlo, ¿no? Nunca mejor dicho, porque es enorme. Aquí hemos extractado lo más importante, porque al final son este tipo de actividades. Lo que pasa es que, claro, si estas actividades se desarrollan por estos motivos, que son los mismos que venían en el 22.4, y la superagravación encima por redes sociales, lo importante del 510 es la publicidad de alguna forma, pero si encima esa publicidad por redes sociales, ahí tenemos esa superagravación, y es muy importante el detectarlo, ¿no? Pero el detectarlo no a lo mejor solamente el ámbito delictivo, porque nosotros como oficina somos Trusted Flagger, confiadores fiables, para incluso que pueda, en este caso X, sin valorar nada, simplemente porque nosotros lo pedimos, quitarlo directamente del público, retirarlo, o incluso pidiendo que se retire, pero que se quede ahí para que pueda investigarse, y se lo pasamos al ámbito policial, ¿no? Se están haciendo ahora, dentro del acuerdo interinstitucional, cursos, en este caso de Trusted Flagger, para intentar irnos adelantando lo que va a ser la DSA el próximo año, que tenemos la obligación del Digital Service Act, porque ya de algo que es voluntario va a pasar algo más obligatorio a las plataformas, ¿no? En este sentido.
y después también verlo no solo, como digo, como tal hecho posible delictivo, sino algo que puede ser un discurso odioso, ¿no?, pero que puede derivar en otras tildes, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos, digamos, en esa problemática ya, ¿no?, con la libertad de expresión, ¿no? Ahí ya es un problema porque, claro, es dos choques de trenes muy importantes, que es un derecho fundamental, pero que tiene esa limitación. Entonces ahí sí que hay que andar cuando se retira tiene que ser algo más, que se vea que, como ha comentado el ponente anterior, que haya una incitación, que haya la violencia, no cualquier cosa puedes pedir que se retire, ¿no?, en ese sentido. Porque hay discursos odiosos que simplemente puede ser de mal gusto, etcétera. Entonces ahí es donde, por muchos algoritmos que tengamos, ¿no?, aquí el compañero Jesús, que es muy científico, pues al final tiene que haber ahí esos expertos, esas personas que de otros ámbitos formativos, por eso no solo el ámbito estadístico, el ámbito de, como dice Elías, ingenieros, etcétera. Hace falta de todo tipo de formación transversal para que ese algoritmo, que muchas veces, que lo estuvo en algunas personas también, desde el punto de vista que puede estar sesgado ya por las... y se sesga, propiamente dicho, ¿no? Entonces tiene que haber y no solo incluso uno, sino varios enfoques diferentes para poder digamos, luchar contra esos sesgos también, ¿no? Bueno, y estas son las cuestiones desde el punto de vista de infracciones administrativas. La que hay menos problema es la 2007, que lleva ya tiempo, ¿no?, del deporte, porque esta sí que se aplica bastante bien, digamos, hay un Consejo Superior de Deportes, etcétera, y en el cual incluso hay un fiscal que ve si es administrativo o si es algo penal, pero el problema es una cuestión que sí que veníamos desde la oficina pidiendo, que hace falta, porque también nos lo pide la propia sociedad y porque vemos que nos falta ahí esa parte intermedia entre lo que es delito y lo que no puede ser nada, es el tema administrativo, y una ley general como existe, por ejemplo, en Cataluña, para todo tipo de circunstancias es plenamente importante. Si estamos hablando en el ámbito delictivo, pero también nos sirve para el ámbito de incidentes, tiene que haber unos indicadores de polarización. Esos los tenemos también enmarcados en el protocolo, en la guía. Estos le daremos una vuelta, lo hemos hablado con el fiscal de sala, Miguel Ángel Aguilar, lo enfocaremos ya para el año que viene, intentar ver cuestiones que a lo mejor hay que variar en estos indicadores de acuerdo a las sentencias que ya va habiendo y de acuerdo también un poco a cuestiones que nos van llegando, ¿no? La verdad que muchas cosas que... Me gusta decirlo en estos foros también, en España somos pioneros de lo que estamos haciendo. Nos están pidiendo en todo momento que digamos cómo hemos hecho esto, qué es lo que vamos a hacer, que están todo en distintos grupos de trabajo, ¿no? Y esto no me voy a dedicar a detener, pero es muy importante de cara a poder identificar, al final, a intentar objetivar algo que es subjetivo, como sucede en otros delitos. Es muy importante el tener esas cuestiones que nos puedan ayudar y después, desde el punto de vista policial, fiscalía, para que haga su escrito de acusación, etcétera, un posible delito, pues lógicamente que quede constancia perfectamente desde el principio, ¿no? Eso es muy importante, que cualquier víctima lo conozca. Por eso es tan importante también que la sociedad en general identifique cuando puede ser él o una persona familiar o un amigo o lo que sea, cuando estamos ante un delito de odio. Muchas cosas se están grabando como delitos normales, cada vez menos, porque no se identifican perfectamente. Ahí tenemos esa problemática también de la infradenuncia. Y os dejo ahora con Jesús, porque si no, tendríamos para muchas horas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias al doctor Elías también, a la Universidad Complutense y a la UNIR por invitarnos a este foro tan interesante. Y la parte de mi charla va a versar más sobre un área de estudios que tenemos dentro de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, en la que intentamos crear inteligencia criminal para asesorar de la forma más objetiva tanto al secretario de Estado de Seguridad como al ministro del Interior, para que las decisiones que se tomen pues estén basadas en un conocimiento más objetivo, ¿no? Entonces, voy a mostrar las distintas acciones que llevamos, que no son pocas para el poco número de personas que somos en la oficina, pero aunque hemos crecido, es verdad, en los últimos años, pero todas están relacionadas y creo que todas son buenas que las mostremos para que se entienda un poquito todo. Y luego voy a focalizar más en tema de discurso de odio y los algoritmos. En primer lugar,
en la oficina nosotros somos los encargados de hacer la estadística criminal a nivel nacional. Entonces, para ello nos nutrimos tanto de la información que nos suministran a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las policías autonómicas y algunas policías locales también que están adheridas al convenio. En nuestra página web del Sistema Estadístico Criminalidad, que ustedes pueden ver en pantalla, pues allí pueden acceder a las distintas estadísticas, entre ellas las de delitos de odio, que son de las que estamos hablando aquí. No solo delitos, también incidentes de odio, que como bien ha dicho Tomás, los incidentes serían las infracciones administrativas, ¿no? que seguramente irán creciendo en los próximos años cuando la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación se desarrolle, y puede ser una herramienta muy buena a nivel policial también para atajar aquellas conductas que no llegan a ser delictivas, que como todos sabemos el Código Penal es la última ratio, ¿no?, del sistema nacional para penar. Entonces, si tenemos una ley también por debajo, una ley administrativa, que a veces una multa duele más, el bolsillo duele más que te metan a lo mejor 3 meses de prisión, que luego a lo mejor, pues dependiendo de tus antecedentes, etcétera, no vas, pues muchas veces es más efectivo que otra cosa, ¿no? Aquí simplemente tenemos el informe público del 2022, porque siempre vamos con un año anterior, claro, lógicamente el 2023 no ha acabado, pero ustedes lo tienen público en nuestra página web y, como ven, poco a poco los delitos van creciendo. Actualmente en el 2022 fueron 1.869. Pero hay que tener en cuenta, que luego lo comentaremos, que el nivel de infradenuncia de delitos de odio es muy alto, y luego ahondaremos un poquito más en esta cuestión. ¿Cuáles son las principales motivaciones discriminatorias? Pues en primer lugar estaría el racismo y la xenofobia, después estaría la orientación sexual e identidad de género, la ideología que comentaba el profesor Julio Montero, y luego la discriminación por razón de sexo o género. Esas son las principales, y luego, lógicamente, pues el resto, ¿no?, de numerus clausus que hemos dicho del Código Penal. Simplemente esto, hay muchísima más información en este informe, pero voy a mostrar 2 datos simplemente para que ustedes sepan qué información se pueden encontrar en ese informe si lo quieren consultar, pues para sus investigaciones, para sus estudios, etcétera. Por ejemplo, se hace un perfilado de la víctima y, por ejemplo, la mayoría de las víctimas está entre 26 a 40 años. Si bien es cierto, y esto lo recalco, que como hay mucha infradenuncia, posiblemente estos perfilados pues, pudieran cambiar, porque, por ejemplo, sabemos que de 18 a 25 años o incluso menores de edad pues sufren muchos de estos tipos de delitos y no se denuncian, ¿no?, como hemos dicho. Por ejemplo, la edad de los autores pues está igual, más o menos la pirámide es similar. La mayoría de los autores están de 26 a 40 años. Luego, por ejemplo, también en este informe tenemos cuáles son los principales tipos delictivos, ¿no?, y agregados por si es hombre o si es mujer, ¿no?, el autor. Entonces, por ejemplo, como decía Tomás, normalmente hay un delito, exceptuando en el discurso de odio, en el resto de delitos de odio hay un tipo base que está agravado. El tipo base pueden ser unas lesiones, pueden ser unas amenazas, y se agravan por la motivación, como bien ha dicho, ¿no? Y las lesiones pues están a la cabeza de este tipo de delitos, luego las amenazas, promoción del odio, coacciones, etcétera. Bueno, ya pasando a un poco otra parte de los estudios que hacemos, el informe anterior que acabo de comentar, pues es el informe genérico que se venía haciendo. Ahora tenemos muchos más estudios, más proyectos en los que estamos inmersos. El primero de ellos sería una encuesta de victimización que realizamos en el año 2021, si no me equivoco, y que estuvo vigente 3 meses en nuestra página web. ¿Por qué se hizo la encuesta? Dirán ustedes, si tenemos los datos estadísticos de policía, de las fuerzas policiales. Pues bueno, porque también hay mucha información que no es accesible a través de esos informes, de los atestados policiales, sino que es bueno preguntar a la víctima, oye, ¿por qué nos estáis denunciando? Oye, ¿cuál es vuestra percepción? Entonces, es por eso se hizo esa encuesta de victimización, que también tienen ustedes disponibles en nuestra página web, y de la que hemos sacado resultados bastante interesantes, que solo voy a mostrar pues un par de ellos, ¿no?, por no demorarme mucho en tiempo.
La participación fue mayor, fueron casi más de 700 personas. Lo que pasa es que al final había una pregunta que se usó para filtrar, digámoslo así, los datos, que era si se había sido víctima en los últimos 5 años, porque también nuestro interés era ver un poco la percepción de las víctimas más recientes, ¿no? Este año ya estamos elaborando la siguiente encuesta, que esperemos, y si pueden darnos difusión cuando la saquemos, pues se lo agradeceríamos, porque al final es una herramienta muy buena, es un termómetro muy bueno, como decía el profesor, para saber qué está pasando y por dónde dirigir las políticas, ¿no? En este caso, como digo, en esta encuesta hubo una participación de 437, que es un tamaño muestral aceptable. Cierto es que ojalá fuera mayor, como siempre, pero es aceptable. Y, por ejemplo, se les preguntó si creían o temían poder ser víctimas de delitos de odio. Y casi un 90% decía que sí. Esto, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad, pues se llama inseguridad, o sea, es un concepto de inseguridad, ¿no?, que tiene la ciudadanía. Eso tenemos que evitarlo, ¿no? Tenemos que estamos en una democracia y la gente tiene que ser libre para poder desarrollar su vida sin ningún tipo de problema, ¿no?, y de limitación. Luego, por ejemplo, se le preguntaba, en relación con la otra, si evitaban acudir a lugares para no ser delito de odio e incidente discriminatorio. Y muchas decían que sí, casi el 80%. Entonces, si la gente, los ciudadanos, estamos cambiando nuestro comportamiento por no ser víctima en una sociedad democrática, eso no lo podemos permitir como fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Esta diapositiva es muy importante. ¿Qué nivel de infradenuncia hay? Y este es el estudio a nivel nacional. Sí es verdad que hay compañeras que están también realizando otro tipo de estudios, pero a nivel de Ministerio de Interior, esta es la cifra de infradenuncia que tenemos. Casi un 90% de los delitos no se denuncian. O sea que el volumen que hemos visto antes es posible que sea mucho mayor. Si bien es cierto que todos los tipos delictivos tienen una cifra oculta que se llama, o cifra negra, porque al final, pues, o bien no se conoce al autor, entonces siempre hay un nivel de infradenuncia base, digámoslo así. Y de ahí partimos. Normalmente, por lo que yo he estado leyendo en la bibliografía científica, está en torno a un 60%, más o menos. Entonces, pero nosotros estamos en un 90% en delitos de odio. Por lo tanto, aquí hay un margen importante de denuncias que tenemos que intentar que se denuncie. ¿Para qué? Para que el autor no quede impune, para que la sociedad castigue esos hechos, para que la gente pueda salir, como decíamos antes, y ir a los sitios sin ningún temor, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y estamos, de hecho, también profundizando en los análisis de los datos de esta encuesta en términos de infradenuncia, y tenemos ahora mismo, por ejemplo, un artículo en revisión, ¿no? Que ya, pues si hay otro congreso, pues podremos contar los datos en el próximo congreso, ¿no? Otro tema importante, quizás en este foro el más importante, ¿no?, es el discurso de odio, que es el que más me voy a extender. Bien, el discurso de odio, la circular 7/2019 general, ya decía que la libertad de expresión es un pilar básico del Estado democrático, pero no es un derecho absoluto. Es decir, está claro que hay un conflicto en libertad de expresión y discurso de odio. Pero claro, hay veces también que ese umbral es difícil de decir, ¿es delictivo, es un hecho delictivo o es libertad de expresión? A veces incluso para nosotros, que hemos estado también monitorizando en el ejercicio de la Comisión Europea de monitoreo de discurso de odio, a veces es incluso difícil porque hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, en redes sociales es muy importante. O sea, por ejemplo, a lo mejor un tuit aislado de una persona no es delito. Depende de esa persona también. Si esa persona es un influencer o como se diga, ¿no? Si es una persona que influye mucho en la sociedad o le sigue mucha gente o se retuitea mucho, pues eso sí es verdad que a lo mejor solo un tuit puede ser constitutivo de discurso de odio. Pero hay que tener en cuenta, según las sentencias que está habiendo de discurso de odio, hay que tener en cuenta más cosas, no solo la expresión que se ha dicho, ¿no?, per se.
Luego, tenemos un protocolo también de discurso de odio, que es un poco lo que a nivel nacional, que este protocolo se desarrolló interdepartamentalmente, ¿no?, entre distintos ministerios, nos guía un poco quién es el punto de contacto, que es Fiscalía, etcétera, para que nosotros actuemos cuando hay discursos de odio. Pero sí bien es cierto que con la DSA, como ha comentado Tomás, pues seguramente habrá cambios en ese protocolo, ¿no?, porque va a cambiar muchas cosas. Entonces, uno de los retos que se plantea, como bien se ha dicho en estas ponencias, es que cada vez en redes sociales, pero también en otros foros de Internet, por ejemplo, cuando hay en un periódico, ¿no?, se publica una noticia, pues todos hemos visto en los comentarios, pues mucha gente vertiendo odio a esa noticia, ¿no? Entonces, uno de los retos que se plantean es crear algoritmos o desarrollar o utilizar algoritmos de detección de discurso de odio, ¿no? Cada vez, lógicamente, esto está avanzando más rápido. Aquellos de ustedes que sigan un poco la parte más tecnológica ven que está saliendo el ChatGPT 3, a los 3 meses el 4. Estuvimos el otro día en nuestro seminario que organizamos, estuvo Google y nos decía también que ya tenían a VAR, que cada 6 meses lo entrenan y sale una versión nueva mucho mejor. Entonces, esto, pues claro, también es verdad que nos quedamos un poco desactualizados todos rápidamente. Pero es importante que la comunidad científica de todos los ámbitos, periodismo, información, de tecnologías de la información o de ingenierías y de lingüistas, como hablábamos con Elías, todo el mundo también pongamos un poquito de esfuerzo en esto, que desarrollemos unas buenas herramientas de monitoreo para que nos sirvan para bajar ese contenido a nivel social, ¿no? y que la gente pueda, pues, tener una sociedad más democrática, ¿no?, como estábamos diciendo. Podemos hacer también con esos algoritmos acciones de prevención, pero también soluciones específicas ante ellos, como puede ser a lo mejor una alerta temprana, ¿no? A las fuerzas policiales nos pueden venir bien tener una alerta temprana de, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde está pasando en todo esto, ¿no? Porque todo esto está cambiando muy rápido y es necesario, ¿no?, cada vez localizar de forma automatizar esto, porque es imposible tener a policías rastreando la red de forma manual. Tenemos unas herramientas, pero estas herramientas, cuanto mejor sean, pues lógicamente menos delitos habrá, ¿no? Entonces, lo que se ha venido haciendo en los últimos años, ya desde 2018, desde la creación de la ONDOD, en la que estuvo Tomás desde el principio, había un inspector también de policía, Miguel Camacho, el compañero de Tomás, y que es doctor también, en este caso en matemáticas, que colaboró con la Universidad Autónoma de Madrid y desarrollaron HaterNet. Es un algoritmo que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, está público, lo pueden consultar en Internet, tienen acceso incluso al algoritmo, y fue una primera piedra que pusimos, ¿no?, en la oficina de cara a luchar contra el discurso de odio. Si bien es cierto que, como digo, esto avanza muy rápido y entonces al final lo que se hizo también fue pedir un proyecto europeo, ya que se llamó Alreco, que acabó ya hace un par de años, en el que se desarrolló otro algoritmo de detección de discurso de odio, como luego veremos. Y actualmente estamos inmersos en el proyecto RealApp, que también su objetivo es ese, el desarrollar algoritmos de discurso de odio, pero también estudiar otro tipo de factores, como por ejemplo el tema de contranarrativa. La contranarrativa es muy importante también. Entonces, pero antes de todo eso, antes de explicar los algoritmos un poco, me gustaría concretar lo que hablábamos antes. No es lo mismo libertad de expresión que expresión de mal gusto, como pudiera ser este ejemplo que pongo en pantalla, o discurso de odio, que ya es delictivo. Nosotros llamamos desde el Ministerio del Interior discurso de odio es algo ya delictivo, que está penado en el Código Penal. Pero, por ejemplo, en Twitter, bueno, ahora en X, ¿no?, va cambiando, pues hay dificultades de encontrar discurso de odio. ¿Por qué? Porque, a ver, el malo, como nosotros lo llamamos, o el autor de discurso, lógicamente intenta evadir las herramientas que hay de detección. Las redes sociales tienen sus propias herramientas, también tienen gente contratada viendo y retirando contenido, pero entonces, ¿qué utilizan? Por ejemplo, muchas veces, pues en vez de utilizar vocales, pues te utilizan números. Entonces, claro, el algoritmo, pues si no lo has entrenado
para que detecten esa modificación. Claro, dirá, pues un 1 como la I, pues no lo localizo, este tweet no lo localizo y entonces no es discurso de odio, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollo de los algoritmos. También, por ejemplo, que en vez de utilizar pues una referencia explícita a un grupo vulnerable, pues se puede utilizar los que no comen jamón. Pues los que no comen jamón se está refiriendo a un colectivo vulnerable recogido como discurso de odio, pero sin embargo es de forma indirecta. Entonces hay que tener muy en cuenta el contexto. Y luego además, también, estos son otros ejemplos, ya está un pasito más allá, que bueno, con las nuevas herramientas yo creo que seremos capaces, no sé en cuánto tiempo, pero a corto plazo. Luego está el tema de las imágenes. Claro, ya complica mucho el interpretar todo si le ponemos una imagen, porque muchas veces se pone una imagen, se ponen dos palabritas y, claro, y hay relaciones, discurso de odio, pero claro, ya hasta a un humano, digámoslo así, nos puede costar de decir, a ver, ¿es ironía? ¿Es discurso de odio? ¿A qué se están refiriendo, no? El primer proyecto que hicimos fue HaterNet, que este es el título del artículo, por si lo quieren buscar. En él se etiquetaron más de 6.000 tweets. ¿Qué significa etiquetar? Bueno, yo creo que la mayoría ya está relacionado con estos términos, pero por si acaso, cuando alguien quiere entrenar unos algoritmos, necesita decirle a ese algoritmo, este tweet es de odio. Odio o no odio, eso sería binario, una clasificación binaria, pero también puede ser multiclase. Sería, por ejemplo, odio contra las mujeres, odio contra el colectivo LGTBI, odio contra por ideología, etc., ¿no? Y se etiquetaron 6.000 tweets que están también accesibles, ¿vale? Como digo, bueno, este es un poco cómo funciona. Se divide, todos esos 6.000 tweets se pueden dividir en dos partes, la parte del training, del entrenamiento, y la parte del testeo. También se puede hacer una validación, ¿vale? Bueno, tampoco quiero profundizar, pero para que la gente entienda un poco cómo se entrenan estos modelos. Como digo, después se realizó el proyecto Alreco, de discurso de odio, racismo y xenofobia, mecanismos de alerta y respuesta coordinada. Este proyecto participamos la Universidad de Barcelona, CREA, el Instituto CREA, que es de sociología. Luego también participaba, muy importante, con el que colaboramos mucho, es el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, que está inmersa en el Ministerio de Inclusión, efectivamente. Colaboramos muy a menudo, vamos de la mano en muchas acciones. Y también, bueno, pues otro tipo de actores, ¿no? Aquí ya pasamos de 6.000 tweets a más de 20.000 tweets. Parece una tontería, ¿no? Bueno, hablábamos el otro día con Elías, que ellos en su proyecto también están etiquetando muchísimo, que a mí, vamos, me dejó alucinado, la verdad, la cantidad de tweets que están etiquetando, que digo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo la base, el corpus de datos que se tienen etiquetados, lo que te facilita es que el algoritmo funcione bien. Que no esté sesgado si se ha hecho un buen desarrollo, que yo eso siempre lo critico mucho, porque en muchas charlas le dicen, no, los algoritmos se sesgan si no ha habido un diseño experimental científico adecuado, o si tus datos no están balanceados. Entonces sí se puede sesgar, pero si no, es más complicado. Siempre se va a poder sesgar, posiblemente, pero se puede reducir mucho esos sesgos, ¿no? Aquí ya se han etiquetado más de 20.000 tweets y se ha desarrollado otro algoritmo que se ha llamado también Social Haterbait. ¿Por qué? Porque no solo utiliza el texto per se, sino que está teniendo en cuenta, que sería el simbolito de textual classification, sino que está teniendo en cuenta también la red de contactos de ese autor. ¿Por qué? Porque, lógicamente, normalmente las personas que vierten odio a la red no están de forma aislada. Se conectan con, pues, por ejemplo, si forman parte de un colectivo neonazi, pues, al final están conectados. Entonces, si tienes en cuenta esa red, el clasificador mejora. Por eso se tiene en cuenta en este algoritmo, ¿no? Y está basado en BERT. BERT fueron, para el que no lo conozca, se le llama Transformer de Google, que unos algoritmos que Google puso a disposición de la comunidad, de todo el mundo. Y estos algoritmos están basados en redes neuronales, ¿vale? Son redes neuronales que ya hablemos, imagino que habrán escuchado hablar. Este artículo también está presente en la web y, bueno, si tienen alguna duda, pues yo soy también un coautor del artículo, pues nos pueden contactar y preguntar, ¿vale? Y luego,
estamos ahora inmersos en el proyecto RealUp, que como digo, también tenemos no solo detección, sino contranarrativa, porque puede ser importante a la hora de frenar el discurso de odio, estrategias de contranarrativa. De hecho, voy a poner un ejemplo. Bueno, y antes del ejemplo, perdón, voy a comentar que también es importante tener en cuenta la desinformación y la fake news, que esto afecta en gran medida también al discurso de odio. El otro día en nuestro seminario vino personal del Departamento de Seguridad Nacional y al final ellos trabajan con el tema de la desinformación y nos decían esto, que claro, cada vez va a más con todas las herramientas que hay de contenido. Se puede crear, en 5 minutos has creado un vídeo pues con contenido de odio cuando antes a lo mejor tardaban media hora. Pues claro, si ahora en 5 minutos y antes media hora, pues el volumen que nos van a meter en periódicos, en contenido en internet, pues va a ser muchísimo mayor y va a ser un reto a nivel social y concretamente desde nuestro punto de vista a nivel policial el poder ver esto, ¿no? Y necesitamos herramientas automáticas. Por ejemplo, uno de los ejemplos que quiero poner de contranarrativa, con el que en este proyecto estamos colaborando con el grupo Sinaí de la Universidad de Jaén, concretamente con la catedrática Maite, han hecho un experimento dentro de este proyecto muy interesante, ¿no? Le preguntaban, le decían, los judíos son egoístas, tacaños, y además, mira, está muy de actualidad por el tema, ¿no? Dice, los judíos son egoístas, tacaños y codiciosos, ¿no? Le decían. Y decían, genérame contranarrativa, ¿no? Y entonces probaron distintos modelos. Pues probaron el GPT-2, María, el Flan, el Bloom. Y bueno, no me quiero extender porque si no estaríamos aquí toda la tarde, pero al principio pues fallaban mucho. Los algoritmos muchas veces también tienen lo que se llama alucinaciones, ¿no? Entonces fallaban mucho. ¿Qué pasa? Que ya empezaron a usar nuevos modelos, por ejemplo el GPT-3, y ya la cosa cambiaba. Ya decía, esta afirmación es injusta e ignorante. La cultura judía es una de las más antiguas y ricas y con tiempo ha dado lugar a muchas figuras importantes de la humanidad. Además, los judíos han contribuido al mundo con sus creencias, cultura, ciencia, tecnología, filosofía, arte y mucho más. Esta contribución demuestra que los judíos son una comunidad altruista y solidaria. Claro, ya la cosa está cambiando. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay ONGs, asociaciones del tercer sector que elaboran contranarrativa en contra discurso de odio, pero claro, se están exponiendo también de forma psicológica, que yo ahí no entiendo mucho, pero bueno, puedo entender los traumas que pueden sufrir de tener que estar contestando a haters todo el rato, pues diciendo, pues no, los judíos son... Pues al final, si tienen una herramienta en la que ellos a lo mejor digan, a ver, la herramienta me ha generado esto, yo lo reviso porque es importante todavía, es muy importante, ya veremos dentro de 15 o 20 años, pero ahora mismo es muy importante revisar ese contenido porque el humano tiene que estar al final de la decisión. Eso, por ejemplo, a nivel policial lo tenemos muy claro porque claro, no puedes detener a alguien, o sea, tienes que tener una serie de criterios objetivos para detener, no puede ser que un algoritmo me diga, sí, detena esto, investiga a este. Cuidado, hay que tener ahí cuidado y es verdad, nosotros somos los primeros garantes de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ¿no? No he puesto el ejemplo por no alargar la charla porque quedan todavía un par de cositas que quiero comentar, pero han usado GPT-4, funciona mucho mejor. Menos alucinaciones, tal. Y lo han comparado incluso con humanos y ya lo hacen mejor que el humano. Entonces, ya estamos llegando a esos niveles en los que estas herramientas pues, son muy útiles. Lo que pasa es que también hay que tomarlas, yo creo, como científico de datos, también hay que tener un poquito de cuidado en su uso y en su implementación y siempre que haya un diseño científico detrás. Lo que nos han enseñado a todos los que venimos de la academia también, de ese diseño es muy importante porque al final si no es cuando se cometen errores, que aún así se pueden cometer, pero te reduces el riesgo de que se cometan. Y claro, ahora mucha gente pues se está sumando un poco, digámoslo así, al carro, ¿no? de inteligencia artificial, científico de datos, tal. Pero los equipos tienen que ser multidisciplinares, tienen que ser con un diseño experimental y científico adecuado, porque si no, como digo, creo que se pueden cometer errores. En este libro, que bueno, creo que al profesor Julio Montero le sonará y a Elías, que han editado ellos sobre medios y sobre el discurso de odio,
hemos participado nosotros también con un capítulo de un libro. Y quiero comentar, es más extenso, pero quiero comentar unos pequeños resultados que nos salieron, ¿no? Utilizando también algoritmos de detección de discurso de odio. En este caso no utilizamos Social Haterverse, utilizamos otro en colaboración con la Universidad de Cardiff, ¿vale? Hay un profesor español en este caso, Carlos Camacho, Josep Camacho, perdón, que también es muy bueno en procesamiento del lenguaje natural, y hemos usado sus algoritmos. ¿Qué se hizo en este capítulo de este libro? Básicamente se hicieron 3 experimentos. Por un lado, un experimento con hashtags, ¿no? Se utilizaron 4 hashtags, un hashtag por cada evento importante. O sea, lo que se quería ver es, ante eventos sociales importantes, por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, ¿cómo era el contenido de odio en Twitter, ¿no? A la hora X, pero en aquel momento Twitter, ¿vale? Sí. Pues entonces lo que se hizo fue 3 experimentos, como digo, uno con hashtags, hashtag pues, el del orgullo gay, por ejemplo, o del Día de la Hispanidad, como veremos. Luego, otro experimento con palabras claves. Estas palabras ya había 2 palabras neutras y 2 palabras más neutras, digamos así, que no era discurso de odio, y otros que sí que estaban relacionadas con discurso de odio. Y luego, un experimento manual. Era una persona, básicamente una colaboradora, que registraba el discurso, cogía una muestra de 200 tweets al día y miraba. Y esto se hizo durante un periodo de 29 días. ¿Por qué 29? Porque en el medio, en el día 15, estaba el evento, como vamos a ver ahora. Esta sería un poco la gráfica, ¿no? El evento es el día 15. ¿Por qué cogemos el antes y el después? Porque, claro, siempre hay discurso de odio en redes sociales. Vamos a ver si hay diferencias entre lo que llamamos semana 1, que no eran semana de 7 días, eran semana de 9, pero bueno, semana 1, semana 2, semana 3. ¿Qué es lo que vimos? Ya te digo, estudiamos varios eventos sociales, pero principalmente voy a mostrar los resultados de 3. El Día de la Mujer, el 8 de marzo, el día, bueno, que es más una semana, que eso también complica un poco, pero bueno, porque al final las celebraciones del Día del Orgullo Gay suelen ser más largas, no suele ser un día concreto, y el Día de la Hispanidad, que hace poco lo hemos disfrutado. Entonces se hicieron modelos estadísticos, modelos mixtos en este caso, y se vio que en el modelo de utilización de hashtags no era tan bueno a la hora de predecir como el modelo de palabras claves. Y había diferencias entre las diferentes semanas. Es decir, la semana más cercana al evento había más odio, y eso era significativo. Ese artículo, como digo, este capítulo de este libro lo pueden consultar en internet, ¿no? Y como digo, si ya se va... por ejemplo, aquí en este ejemplo se ve que el día 15, en el Día de la Mujer, pues hay un pico de discurso. Esto utilizando herramientas automáticas, que es lo suyo, porque al final, como digo, no podemos estar manualmente. Por ejemplo, en el experimento clave, el experimento con hashtag, pero el Día del Orgullo Gay, se van más o menos, siempre se veía un pico, ¿no? O sea, pero sí es verdad que también, como decíamos antes, como hablamos antes en el café, también aumenta el volumen o sea, no solo aumenta el discurso de odio ese día, también aumenta el volumen de lo que se está hablando sobre ese tema, lógicamente. Entonces, las variables están correlacionadas. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso se controló en los modelos. Como ven, siempre un pico en el mismo día, pero a veces había diferencias o no por semana, dependiendo de ese volumen que hay de información, ¿vale? Y luego este sería el experimento manual. Y dirán ustedes, ¿y por qué el día 15 de repente parece que cae en el discurso de odio, ¿no? Si el día 15 tenía que ser al revés, ¿no? Como estábamos viendo en el otro lado. Creemos, nuestra hipótesis es que como el día 15, o sea, como las redes sociales quita el contenido más grave, más de odio, digámoslo así, más delictivo, más y el resto lo deja porque hay la libertad de expresión, pues claro, había menos contenido el día 15, porque se había eliminado más ese día. Aparte que las redes sociales, ya les digo, tienen sus algoritmos y sus personas que eliminan contenido, aparte de los avisos que tienen de la comunidad del tercer sector, ¿no? Muy rápidamente, y ya voy acabando, ya estoy prácticamente acabando, 2 minutos. Sencillo, tenemos un proyecto que se llama SCORE, Sporting Cities Opposing Racism in Europe, y nada, simplemente estamos intentando ver mejores estrategias
en el deporte para luchar contra los delitos de odio, ¿no? Todavía tampoco podemos comentar mucho más porque bueno, estamos en desarrollo. Y luego un proyecto bastante interesante, CISDO, que de hecho hoy se está realizando en Cáceres, la primera COPRA que llamamos nosotros, que es la comunidad de aprendizaje local, en este caso en Cáceres, que básicamente es que se juntan, en este caso, la Guardia Civil, invita también a policía y a policía local, a Policía Nacional y Policía Local, y se junta con el tercer sector, las oficinas de atención a víctimas, se juntan con todos para hacer una comunidad mucho más integrada, que cuando pasen cosas, delitos de odio en este caso, cuando pasen delitos de odio, pues haya una comunicación más estrecha y se pueda solucionar los problemas más rápido. Hasta ahora también había mecanismos, por ejemplo, Policía Nacional tiene el interlocutor social, Guardia Civil tiene el suyo propio, o sea, había mecanismos, pero esto es un pasito más allá, digámoslo así. Entonces, ahora mismo también se está celebrando la segunda COPRA en Valencia y en Murcia, que, por ejemplo, por internet pueden consultarlo. Y básicamente, como digo, aquí colabora, bueno, aparte de la oficina, que es el socio del proyecto, está el OBRAXE, el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, Policía Nacional, Guardia Civil, Ayuntamiento de Palencia y Ayuntamiento de Móstoles. Conclusiones, para terminar, pues, bueno, creo que entre Tomás y yo hemos dado una visión bastante amplia de lo que hace la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Intentamos abarcar de una manera interdisciplinar, tenemos mucho contacto con la universidad, creemos que al final aporta mucho valor con la universidad, lógicamente, y ahora mismo no colaboramos con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también, lógicamente, y creemos que hay que seguir desarrollando el tema de los algoritmos con cuidado, como hemos comentado, pero estrategias y actividades como la de hoy es un buen foro para que todos avancemos y aprendamos para avanzar en esta problemática, porque el discurso de odio pues es masivo y con las nuevas herramientas cada vez, pues desgraciadamente, seguramente lo sea más. Así que muchas gracias a todos.